se ha venido consolidando desde que comenzó este problemita del COVID-19. En ese orden de ideas, los dos grupos de investigación del Departamento de Historia, el grupo en investigaciones económicas, políticas y en educación, y el grupo RCU, Reuniones, Creencias y Utopías, de la Universidad del Valle, organizaron este tipo de encuentros y conferencias en ánimos de no perder las costumbres académicas en tiempos de confinamiento. Para el día de hoy tenemos como invitada a la profesora doctora Mariela Alejandra Caudanes. Es doctora en didáctica de la historia, geografía y ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Actualmente labora en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, Argentina. Profesora, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, agradecerles este espacio que ustedes han creado, la invitación, a todo el equipo de la Universidad del Valle, y bueno, muy gustosa de poder compartir un tiempo con ustedes para, bueno, algunas cuestiones en relación con mi tema y después responder a las preguntas e intercambiar. Comienzo entonces con la conferencia. Sí, señora. Bueno, muy bien. Bueno, no quisiera comenzar con el tema, y en realidad está muy vinculado a la temática que elegí, sin recordar al profesor Joan Pagès Blanch, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que fue, bueno, tutor de mi tesis doctoral y formador de muchísimos investigadores en España y en América Latina. Lamentablemente nos dejó la semana pasada, y bueno, esta conferencia, estas palabras que van a retomar mucho de sus planteos, son en homenaje a él y a la inmensa labor que desarrolló en toda su carrera. Para comenzar entonces, recordar el título de la conferencia, que es Aporte de las investigaciones sobre problemas sociales relevantes a la enseñanza de la historia. Sin duda va a tener algunos puntos de contacto con temáticas que ya se han desarrollado, pero bueno, esperamos que en alguna medida les resulte un aporte. Para comenzar, decir que son muchos los autores y autoras que critican las tradiciones curriculares y las consecuentes decisiones teóricas y metodológicas de los docentes que obturan en el alumnado la posibilidad de desarrollar un pensamiento histórico social. Por razones de tiempo y de formato, durante la conferencia voy a referirme solamente a algunos. Todo de acuerdo con la bibliografía que voy a mencionar, desde la Universidad Nacional del Litoral, venimos llevando a cabo la capacitación de docentes en ejercicio y futuros profesoras y profesores para que introduzcan la problematización en sus clases. Esto les plantea un verdadero desafío, ya que apenas conocen formas de estructurar los contenidos que rompan con la linealidad cronológica de la historia en los distintos niveles de la enseñanza. Pareciera como que problematizar se convierte en un imperativo, pero ¿qué sería problematizar? La primera definición que nos viene a la mente sería la de desnaturalizar lo social. Es decir, tensionar lo que creemos obvio o normal, entre comillas, en la vida de todos los días. Saber que las cosas son producto de un proceso, de un devenir histórico, de algo que se dio de una determinada manera en circunstancias que se pueden conocer y explicar, es el punto de partida para cuestionar lo cotidiano. La enseñanza de la historia proporciona herramientas propias del conocimiento disciplinar que favorecen el desarrollo de marcos de interpretación críticos de la sociedad
lejos de la mera reproducción de información. A partir de la lectura activa del material de clase y el aprendizaje reflexivo de acontecimientos y procesos históricos, se ponen en discusión visiones canónicas del pasado y representaciones sociales muy extendidas. Ello implica diferenciar, por ejemplo, entre acontecimiento e interpretación historiográfica basada en perspectivas teóricas. Identificar una multiplicidad de actores sociales, intereses y puntos de vista y trabajar conceptos, concepciones y análisis que pueden ser extrapolados a otras situaciones y contextos, y por qué no a cuestiones de la propia vida y realidad social. Algunos profesores y profesoras en formación se entusiasman cuando problematizan, por ejemplo, voy a referirme a algo local, pero sin duda puede ser comprendido si pensamos en un proceso mayor. Problematizan, por ejemplo, gustan de problematizar el proceso revolucionario rioplatense de comienzos del siglo XIX. Justamente uno de los temas que podríamos decir ineludibles de los relatos sobre el pasado nacional. Para ello revisan la propia concepción tradicional de revolución y el rol de los diferentes actores sociales y la importancia que desde la historiografía conservadora se les dio a los hombres criollos en detrimento de los sectores populares, las mujeres y los indígenas, por ejemplo, ¿no? Problematizar entonces en esta definición implica un compromiso con el problema que es objeto de estudio, que es darle un sentido social y político a eso que pensamos. En otras palabras, preguntarse cuáles son los objetivos disciplinarios y pedagógicos que se persiguen, es decir, no solo pensar en los medios, sino también en los fines, que siempre connotan opciones de valor político e ideológico. Esta sería como una primera definición. En segundo lugar, y en realidad va a ser el tema central de la conferencia, me referiré al planteo de problemas sociales relevantes. Esta segunda definición refiere a una alternativa para la selección, formulación y organización de los contenidos. En las últimas décadas, numerosos investigadores han venido desarrollando este enfoque de problemas sociales a partir de situaciones reales conflictivas que por su relevancia requieren tratamiento y soluciones colectivas. Los problemas han de ser abiertos, han de poder debatirse y ser tratados en el cruce de distintas disciplinas, con lo que plantean un desafío al currículum prescripto. Tienen la ventaja de estimular la motivación de los estudiantes y al mismo tiempo propiciar la formación de competencias vinculadas al ejercicio consciente de la ciudadanía. Algunos de los autores para mencionar, García Pérez, hay autores en Colombia que han producido bibliografía muy interesante al respecto, como Ocampo Espina y Valencia Carvajal. Este enfoque requiere para estos autores la movilización de habilidades cognitivo-lingüísticas como describir, explicar, justificar, interpretar y argumentar. Otras perspectivas teóricas se refieren a cuestiones vivas o temas candentes. Si bien no difieren en lo sustancial, hay una cuestión de fondo que está motivando a pensar de otra manera el planteo del currículum, aportan definiciones para comprender la articulación entre pasado y presente. Por ejemplo, el francés Fallet destaca su carácter controversial en el sentido de que son debatidas en la sociedad y que los medios masivos contribuyen a la creación de opiniones, prejuicios y otros tópicos de los alumnos o de los profesores, que son obstáculos potenciales para la transmisión de conocimientos seguros y fiables. De manera similar, para Lamas y Funes,
Los problemas pueden ser considerados candentes cuando tienen presencia en los medios de comunicación y en la vida cotidiana. Ellos siguen a López Facal, que aporta esta conceptualización de temas candentes. De este modo se pueden aportar explicaciones científicas a fenómenos sociales que percibimos diariamente, que muchas veces son abordados desde una perspectiva basada en el sentido común. Yo no me voy a detener en estas otras conceptualizaciones. Entonces, volviendo a poder pensarlo en términos de problemas sociales relevantes al currículum, ello conlleva una reflexión historiográfica y epistemológica profunda que tiende a soslayarse en el ejercicio de la profesión, o por lo menos eso creemos los que venimos trabajando desde hace un tiempo con esto, ¿no? La tarea requiere además la vinculación pasado, presente, futuro, en tanto posibilita la construcción de una conciencia histórica fundamental para la ciudadanía crítica. Es decir, el pasado adquiere sentido a partir de preguntarse por problemas sociales del presente, lo que implica reconocer su historicidad y establecer nexos con la realidad inmediata de los y las estudiantes. No solo para que analicen discursos y relatos que atraviesan su cotidianeidad, sino también para que se reconozcan protagonistas de futuros posibles, probables y deseables. En tal sentido, tenemos los aportes de los trabajos de Santisteban Fernández, de la Universidad Autónoma de Barcelona y de Anguera Serradons, por ejemplo, ¿no? La bibliografía en español. Ya que, pensar en estos futuros posibles, probables y deseables, ya que el mañana no es inexorable e inevitable, sino que se lo puede pensar y cambiar. En los últimos años, las investigaciones didácticas han comenzado a enfocarse en los olvidados y en los invisibles como categorías específicas que posibilitan la selección y formulación alternativas de contenidos para la enseñanza de las ciencias sociales. Y eso también es un aporte a considerar. Hay que reconocer que eso ya se viene dando desde hace décadas en la historiografía. Sin embargo, me atrevería a decir que tiene poco impacto en el currículum escolar, por lo menos en la realidad más cercana que hemos podido analizar. Como dije anteriormente, que un acontecimiento la semana pasada realmente ha cambiado algunos datos de lo que iba a ser esta conferencia cuando recibí la primera invitación y que ha sido el lamentable fallecimiento del profesor Joan Pagès. Quisiera también hacer mención a los aportes que él hizo a pensar esta cuestión, ¿no? En un trabajo de 2018, Anthony Santisteban Fernández afirmaba que los trabajos de Joan Pagès sobre la educación cívica y política son muchos. Nadie puede discutir su profundo conocimiento sobre los programas de educación para la ciudadanía en todo el mundo, así como su labor para difundir las relaciones entre la enseñanza de las ciencias sociales, la geografía y la historia y la ciudadanía crítica. Como desarrollo de este campo, ha insistido siempre en la importancia de la participación democrática y de la acción social como parte indispensable de la formación ciudadana. Esta cita constituye una acertada síntesis de la larga y productiva trayectoria de Joan Pagès en la docencia, el estudio y la formación de jóvenes investigadores para la enseñanza de las ciencias sociales en Iberoamérica. En sus numerosos trabajos brindó varias definiciones de enseñanza para la ciudadanía y sus antecedentes teóricos de un concepto complejo integrado por los siguientes componentes: la identidad nacional construida y percibida, las diversas pertenencias sociales de las personas, el régimen de derechos y las medidas para concretarlos, la participación política y civil con sus deberes y responsabilidades, ¿no? Estos aportes ya tienen casi 20 años. También da cuenta de los cambios en las preocupaciones de los ciudadanas y ciudadanos, ¿sí?, de a pie, y por ende en el sentido y los propósitos que aquella tiene en el currículum.
Educar para la participación sería enseñar a indagar y debatir desde distintas perspectivas, valorar positivamente el conflicto, pero también el compromiso y el consenso, entender las causas de la injusticia e imaginar alternativas para el cambio social. Y, y estas ideas, bueno, han estado en su producción y también en el equipo que conformó la Universidad Autónoma de Barcelona. En relación con la historia escolar, su profundo conocimiento de la situación internacional lo ha llevado a afirmar que ésta no tiene para el alumnado ningún sentido más allá de las paredes de la escuela. No es capaz de situar al alumnado ante el mundo. No le ayuda a entenderlo, no lo forma como ciudadanos ni le da elementos para construir su identidad personal y colectiva. Ello podríamos decir, o sea, no vamos, quizás es un error generalizar, pero es una tendencia bastante marcada. Ello contribuiría a las actitudes de apatía, que a menudo es escepticismo en un mundo cada vez más individualista y mercantilizado. Esta situación se explicaría en parte por la naturaleza de los contenidos enseñados, por las prácticas de enseñanza predominantes, por los libros y otros materiales poco adecuados para las necesidades actuales. Este escrito se centra sobre todo en el primer aspecto, ¿no? Es un trabajo del año 2011. Su sugerencia es abrir el currículum para que quede claro cuáles son los conocimientos que se requieren para entender el mundo, ubicarse en él y tomar decisiones que contribuyan a la vida en democracia, y cuáles problemáticas enseñar en los distintos contextos para tensionar prejuicios, preconceptos, creencias dados y contribuir al desarrollo de habilidades de pensamiento histórico. Es muy útil la clasificación de enfoques sobre la actualidad que recupera, en ese caso de Leroux. Algunos de ellos son los siguientes. La actualidad como presente. Muchos aspectos de la actualidad tienen interés por sí mismos y necesitan ser comprendidos y explicados en el contexto en que se han producido y se desarrollan. La actualidad, en segundo lugar, la actualidad como comparación. Se trata de utilizar la actualidad como punto de referencia para comparar con el pasado o con una misma situación en otras partes del mundo. La actualidad, en tercer lugar, como problema, preguntarse el porqué de las cosas que suceden, nos convierten en ciudadanos y ciudadanas que desarrollan capacidades intelectuales para ir más allá de aquello que parece evidente. Para profundizar en el por qué sucede lo que sucede, nos permiten formarnos una opinión argumentada y no quedarnos con la opinión de los demás, la mediatizada, ¿no? Y nos permiten tener una actitud participativa ante los problemas y su resolución, tanto si se trata de problemas cercanos como de problemas lejanos. Por último, y a mí me parece como, bueno, el sentido más integrador y más interesante, la actualidad como perspectiva. Se trata de utilizar la actualidad para prever uno o más escenarios futuros a partir de una situación actual. Es el futuro el que determina nuestras acciones como personas y como ciudadanos y ciudadanas. Tiene que ver con preguntas como ¿qué podría pasar si? ¿Qué tendríamos que hacer para? ¿Qué me gustaría que me pasara cuando? ¿Sí? Y en ese sentido, Joana afirmaba, no es hacer ciencia ficción, sino educación para la ciudadanía. En esta última definición es donde se expresa cabalmente la posibilidad de construir conciencia histórica, ¿sí? Bueno, no voy a meterme mucho en este tema porque sé que ya lo han trabajado en otras conferencias, pero bueno, simplemente mencionar como a la conciencia histórica como la capacidad de pensar el presente y el futuro en función de la historia y recíprocamente y pensarse en la historia. Mencionar un aporte fundamental como de Rousseau cuando afirma que
La orientación temporal de la vida y la creación de una identidad histórica son sus dos funciones esenciales. Pallés redobla la apuesta afirmando que las relaciones entre pasado, presente y futuro se hacen en la escuela de manera muy superficial. Deberían servir para poder escoger entre distintos futuros posibles. Así fue en el pasado cuando se decidió lo que ahora constituye nuestro presente, ya que nada es inevitable. Recientes investigaciones se han dedicado a estudiar las imágenes que poseen los estudiantes sobre el futuro y en cómo trabajar con ellas. Es algo que normalmente no aparece en las clases de historia. Pero bueno, es un objeto de investigación muy interesante y que considero que merece nuestra atención con resultados relevantes en función de la formación de ciudadanos y ciudadanas. Una cuestión importante que también recupero de los textos de Pallés es la posibilidad de pensar una temática en diferentes contextos, ¿no? No quedarse en un caso nacional. Yo anteriormente mencionaba, bueno, pensar la revolución en el ámbito rioplatense, sabemos que hay que pensarlo en un ámbito mayor. De ahí la importancia de fomentar los estudios comparativos en la escuela. Pallés entendía que comparar permitía relativizar lo propio, facilitar el aprendizaje de los procesos sociales y de los conceptos que los explican, como por ejemplo el cambio y la continuidad. Mencioné al principio la necesidad de repensar el currículum, ¿sí? Realmente el enfoque de problemas sociales relevantes plantea una alternativa que rompe con ciertas concepciones instaladas. Y es necesario preguntarse una y otra vez qué estructuras deberían cambiar en función de las nuevas coyunturas sociales. En este sentido, la bibliografía coincide en plantear problemas sociales relevantes por vías distintas y complementarias, en algunos casos por la vía disciplinar, en otros por la interdisciplinar o por la integrada, que son debido a la conformación de bloques estancos en las escuelas, por ejemplo, quizás las más difíciles, pero que sería algo esencial a modificar, ¿no? Todo el mundo sabe que diría Joan Pallés, nuevamente lo cito, que los ciudadanos y ciudadanas no nos encontramos nunca en la calle con problemas disciplinares. Nos encontramos con problemas, ¿sí? Si hemos sido o si somos capaces de hacer algunas otras cosas, algunas cuestiones que vayan rompiendo con el currículum como se ha pensado hasta hace poco tiempo, tal vez se puedan comprender esos problemas e intentar resolverlos, ¿sí? Utilizando conocimientos disciplinares. Otra cuestión de gran importancia es visibilizar excluidas y excluidos, ¿sí? Yo mencionaba anteriormente el tema de hacer visible lo invisible, personas, espacios, distintas cuestiones que han sido ocultadas, sobre todo en la enseñanza de la historia, mirando en esta oportunidad a todas las clases sociales, condiciones, edades. Este tipo de propuestas donde se afrontan problemas como el tratamiento del otro y la xenofobia, que no pierden la actualidad, por el contrario, como diría López Facal, son muy candentes, la discriminación de las mujeres y los malos tratos a las que están sometidas, contrasta muchas veces con su escasa presencia en las aulas. Incorporar también saberes económicos para entender las desigualdades sociales y económicas, la marginalización y la exclusión, la desocupación y la pobreza, y desarrollar competencias de pensamiento creativo, ¿sí? Mirar un poco lo que está pasando en la sociedad, lo que están haciendo los movimientos sociales, que muchas veces logran serlo en sus campañas, en sus expresiones, y bueno, es
de desear que los profesores y profesoras también puedan ser creativos, que puedan lograr mejores comprensiones e intervenciones sobre la realidad social, o por lo menos pensarlas, ¿sí? Yo les mencionaba al principio que intentamos discutir, trabajar algunos ejemplos con futuros profesores y profesoras. También desde hace algunos años hacemos capacitación con colegas en ejercicio. Me gustaría mostrarles un pequeño ejemplo de el progresivo acercamiento a la definición de un problema por parte de un profesor en ejercicio, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces se confunde la definición de un problema con la definición de un tema, ¿sí? Podríamos, si lo comparamos con un proceso de investigación, a veces pasa lo mismo, ¿no? Hay dificultades en hacer aquella pregunta que permita precisar esa temática y nos guíe para entender algo de lo que queremos trabajar. Entonces, en este ejemplo, podemos ver claramente cómo este profesor, este colega, se acerca en primer momento a un tema y luego, a través de las lecturas y a través del planteo de preguntas, puede hacerlo de una manera más precisa y más efectiva, ¿sí? Él, en un primer momento, piensa en el tema de la desigualdad. Dice, en sus palabras, dice, sobre todo porque en situaciones como las que actualmente vivimos, están como a flor de piel, ¿no? Estas desigualdades en diversos aspectos. Según este profesor, es un problema interesante, habla de problema, ¿no? Es un problema interesante para trabajar en formación ciudadana y que actualmente atraviesa la vida de los estudiantes, y él lo conecta con la actual pandemia y cómo ello evidencia las desigualdades de nuestra sociedad, ¿sí? En realidad, está enunciando un tema muy amplio. Claramente, dice, es algo relevante, ya que ningún alumno es ajeno a esta situación, pero sobre todo nos permite trabajarla y reflexionarla de distintas realidades sociales de los alumnos. Bueno, a continuación dice que lo trabajaría desde la historia, es un profesor de historia, por supuesto, que también está a cargo de la formación ciudadana, que es otra materia, y dice, el análisis del contexto histórico del por qué la desigualdad se evidencia en este caso, y también recuperaría aportes de la geografía e incluso de otras asignaturas. Sin embargo, realmente se está manejando en un nivel de generalidad que no le permite precisar lo que quiere trabajar. A partir, bueno, de distintas lecturas, distintos trabajos, llega a precisar las preguntas y llega a decir, bueno, el coronavirus puso en primer plano, las desigualdades existentes en la sociedad argentina. ¿Cuáles son las principales desigualdades que se nos presentan a partir de la actual pandemia, ¿no? Ahí realmente se nota algo mucho más preciso. ¿Qué desafíos se nos presentan como sociedad en el contexto de post-pandemia? Esas son las 3 preguntas que él logra formular a partir del enfoque de problemas sociales relevantes. La consigna era también que tratara de explicárselo a sus estudiantes. ¿Por qué planteaba ese problema? Y les dice, todos juntos somos protagonistas de esta historia. Muchas veces habrán escuchado o leído en la materia que los protagonistas de la historia no son solo los héroes o próceres mencionados en los libros, sino que somos todos, como actor colectivo, y sigue diciéndolo a sus estudiantes en una situación hipotética porque realmente no los está viendo presencialmente, ¿no? Pero bueno, podría ser un ejercicio para trabajar de manera virtual. Y hoy ustedes están haciendo historia, les dice a sus adolescentes, sus jóvenes adolescentes, están formando parte de esa historia. Dentro de 30 años ustedes seguro le contarán a alguien, yo fui partícipe de ese momento, yo contribuí a que todo vaya bien. Ahora bien, esta situación
puso en evidencia muchas desigualdades entre la sociedad que, si bien las conocíamos, estaban ahí invisibilizadas por el conjunto de la población. Desigualdades no solo en el acceso a recursos básicos para el desarrollo de la vida, como el agua, viviendas dignas, alimentación saludable, sino también en cuanto a otro derecho básico de todo ser humano, una educación de calidad e igualitaria para todos los habitantes. Desde el acceso a Internet a una computadora, al tiempo necesario para poder desarrollar tareas y clases, etc. Y continúa para cerrar esta pequeña introducción que le haría a sus estudiantes. Dice, todo esto nos permite trabajar un eje central dentro de la materia de formación ciudadana, los derechos humanos como construcción social e histórica, ¿sí? Con los conceptos de derechos, desigualdad y educación virtual. Bueno, eso va como una pequeña muestra de un cierto recorrido que hacemos con algunos colegas que acceden a estos cursos sobre el enfoque de problemas sociales relevantes, preocupaciones y temáticas que les interesa, por ahí tienen muchas, son bastante generales, pero insistimos en la necesidad de hacer las preguntas correctas. Les mencionaba también que intentamos trabajarlo con los alumnos en formación, que van a ser profesores y profesoras. Bueno, muchas veces la carrera les brinda pocas herramientas para tratar de romper con la continuidad cronológica, con poder pensar en un currículum diferente, porque los propios currículum de las universidades son bastante tradicionales en términos generales, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se plantean es tratar de pensar en materiales diferentes para llevar al aula, múltiples formatos que complejizan las posibilidades de relacionar contenidos, textos elaborados por los propios estudiantes del profesorado, videos, fotografías, dibujos que permiten una entrada diferente para problematizar los temas. Ya sabemos que podemos utilizar diferentes recursos más o menos innovadores, pero que todo depende de cómo los utilicemos para lograr nuestro objetivo de lograr un pensamiento crítico. También artículos periodísticos con el mismo objetivo. Y algo fundamental, ¿no? Que cuando vamos revisando sus informes, por supuesto que esto lo ponemos como una pauta de reflexión, pero ellos también lo rescatan, la importancia de la interrogación en las aulas, cuando van a hacer sus prácticas de residencia en los últimos años de la carrera. Y ellos dicen sobre la interrogación que reconocen su enorme importancia en las propuestas de enseñanza que llevan a cabo, y que distintas capacidades de pensamiento tienen que estar en juego, como describir, identificar, relacionar, explicar, extrapolar, argumentar, fundamentar, utilizar preguntas convergentes y divergentes en relación con el análisis de las fuentes históricas y otros materiales. Pero bueno, nada de esto resultaría eficaz para la construcción de ese pensamiento crítico si no hay una revisión epistemológica de la disciplina, ¿no? Y de las nuevas tendencias y la incorporación, mejor dicho, las nuevas tendencias a la investigación didáctica. Una de esas tendencias, como diría Santisteban Fernández, también de la Universidad Autónoma de Barcelona, es la legitimidad que tiene la imaginación, ¿no? Por eso yo mencionaba anteriormente la posibilidad de ser creativos, ¿no? De darse esa posibilidad en las aulas. Si bien esto se intenta hacer, digamos que uno, bueno, es bastante optimista, sabemos que los contextos
no siempre son fáciles en el ámbito escolar, eso sería motivo de una conferencia aparte y muchas otras, quizás. La conclusión a la que podemos ir arribando, ya como para ir cerrando o tirando algunas ideas para cerrar, es que problematizar no es una tarea sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere ser realizada de manera sistemática en el aula, algo que en general no pasa siquiera en las clases de nuestros estudiantes de profesorado, ni tampoco de estos colegas que se acercan realmente interesados a ver un enfoque que rompe con lo que están habituados a trabajar. Preguntas, a veces las preguntas resultan aisladas y descontinuas y resultan limitadas para promover el desarrollo de un pensamiento crítico. También es cierto que los tiempos del aula imponen sus restricciones y como les decía, el aula sabemos que está atravesada por múltiples condicionamientos. Ni qué decir en los tiempos actuales, donde la comunicación con los estudiantes es virtual y va a seguir siendo difícil, quizás más difícil, cuando podamos volver a las aulas, ¿no? De manera presencial. Entonces, algunos de nuestros estudiantes en formación dicen, bueno, no creo que en una clase haya podido transformar un tema en un problema histórico, en el sentido que lo plantean los autores, ¿no? Esto afirma uno de ellos en uno de sus informes. En relación, hay que considerar un proceso, ¿no?, de abordaje de situaciones problemáticas, y no solamente un ejercicio. En este breve tiempo, a menudo no logramos analizar a fondo y complejizar demasiado la problemática. Y los alumnos han logrado encontrar soluciones conjuntamente o elaborar hipótesis argumentadas. Muchas veces, y esto quizás es un defecto que tenemos todos, se cae en la exposición, no se le da tanto tiempo al análisis de los textos complejos, se privilegia la mayor cantidad de contenido para cumplir con las exigencias de las currículas. Y bueno, estos defectos, desaciertos son reconocidos en las instancias de reflexión que tenemos, ¿no? Otro tipo de dificultades también puede ser la falta de flexibilidad o posibilidad de salirse del guión que ya tenemos establecidos en una planificación. Finalmente, me parece importante destacar el hecho de que una propuesta metodológica de enseñanza que tenga como fundamento epistemológico y teórico la problematización del conocimiento histórico y social, requiere necesariamente un profesor crítico y reflexivo. Nadie enseña lo que no sabe. ¿Cómo enseñar a desnaturalizar lo obvio si nunca se asumió esta posición ante la vida y el conocimiento? Está claro que desarrollar, o por lo menos para mí y para los que venimos trabajando en estos temas, desarrollar este tipo de prácticas requiere de un compromiso político con prácticas educativas contrahegemónicas, y esto es así porque nadie que ha decidido ejercer esta profesión puede hacerse distraído, podríamos decir, frente a las relaciones de poder que son inherentes a las diversas formas de entender el conocimiento y la sociedad. Aquí hay toda una cuestión que también tiene que ver con, lo dejo planteado simplemente, esto después se puede discutir, cómo hacer pensar al otro de manera comprometida, sin caer en el adoctrinamiento ideológico. Bueno, sabemos que la cuestión de la objetiva es imposible, no vamos a caer en ese error, pero sí cómo hacer para construir un pensamiento crítico, escuchar distintas perspectivas, en relación con cuestiones que son conflictivas, que tienen mucho en su composición de aquello que
está presente en los medios de comunicación, ¿sí? Bien, entonces, son preguntas que siguen siendo actuales, ¿no? ¿Cómo hace el docente para instalar ciertos temas en el aula? No está mal preguntárselo, ¿no? No está mal seguir discutiendo. Entonces, simplemente algunos interrogantes para seguir pensando la formación me gustaría enunciar. Si bien estamos haciendo un esfuerzo, creo que de distintas instituciones, para tratar de brindar una mejor formación, para tratar de romper prácticas instituidas, aparecen dificultades para construir el pensamiento crítico y escasa sistematicidad en la aplicación de la metodología de enseñanza a partir de problemas, por lo que los logros hasta el momento resultan parciales, ¿no? Entendemos que si bien los contextos de aplicación son una dimensión fundamental a considerar, hay que volver a mirar la formación tanto disciplinar como didáctica. Se enseña a problematizar el conocimiento en las asignaturas disciplinares, ¿no? En las materias históricas de las carreras de los profesores de historia. ¿Es suficiente lo que hace la didáctica? Y ahí traigo la pelota para nuestro propio campo, ¿sí? Para conmover imágenes arraigadas sobre el currículum y lo que constituye una buena clase de historia. ¿Qué discusión es necesario dar para entender que difícilmente se darán condiciones ideales en las aulas y que aún así no se debería renunciar a construir un pensamiento crítico? Bueno, quisiera dejar planteadas estas preguntas y bueno, espero entonces sus comentarios y todo aquello que ustedes quieran intercambiar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Ha sido un gusto compartir con usted. Como hemos trabajado en sesiones anteriores, las preguntas las realizaremos escritas por el chat. Yo procederé a leerlas y la profesora, si tuviera la amabilidad de contestarla. Sí. Tenemos una pregunta del profesor Diego Arias. Me comenta, ¿qué lugar tiene la pedagogía en el abordaje de los problemas sociales relevantes? Uh-huh. ¿En qué sentido? O sea, desde un abordaje, teorías más generales y demás. Profesor Arias, ¿nos podría ampliar la pregunta? Bueno, no. Alejandro, el profe Diego ya hizo una aclaración en el chat. En el chat, en este. Al final, en el chat de este ya hizo. El énfasis ha estado en el pensamiento histórico, pero no se ha mencionado mucho la importancia de la pedagogía, dado que se está planteando la enseñanza de estos problemas. Bien. El profesor Nilson Javier Ibagón trae a colación unas preguntas que se encuentran en nuestro canal de Facebook. Sí. Nos comenta el profe Javier, estas preguntas se hacen por Facebook, un contenido de segundo orden trabajado en el marco del desarrollo del pensamiento histórico, es la relevancia histórica. En la práctica, cómo conciliar los diversos intereses que marcan los sentidos de orientación temporal de los alumnos.
cómo conciliar en las aulas escolares la idea de imaginación con el proceso del método histórico. Tenemos otra pregunta del profesor Alonso Molina Corrales. ¿Cómo se aborda un tema como el conflicto armado colombiano que genera tantas sensibilidades? Bueno, voy a comenzar por la última, cómo se aborda un tema como el conflicto armado colombiano que genera tantas sensibilidades. Bueno, no soy tan conocedora de esta temática como para brindar orientaciones específicas, pero bueno, tiene que ver bueno, con procesos de violencia, procesos traumáticos que sin dudas tenemos no iguales, pero sí similares en otros países. Podría referirme al abordaje del terrorismo, del periodo de terrorismo de Estado en Argentina, que bueno, que justamente sigue siendo un proceso actual que tiene que ver con la búsqueda de justicia que no se ha cerrado y que también genera sensibilidades, ¿no? Precisamente es conflictivo y las luchas por el sentido sigue estando presente, ¿no? Así como otros procesos en los que ha intervenido la violencia en tiempo más contemporáneo, en el siglo XX o en los últimos años, y que a la hora de llevarlo a las aulas, por eso yo mencionaba muy rápidamente cómo llevar cuestiones, problemas que tienen que ver con procesos actuales sin que pueda acusarse al profesor de estar planteando una visión, podríamos decir, única, y cómo, por otra parte, estar planteando distintas perspectivas sin caer en que todas son igualmente válidas, ¿no? Esto es una discusión o una tensión permanente en las clases de historia, por eso me imagino que en relación con el conflicto armado colombiano, pero bueno, yo podría decirlo en el caso argentino, el terrorismo de Estado, si bien estuvo ubicado el último periodo de dictadura en la década del 70, con el cierre a principios de los años 80, sigue siendo un tema que está presente en la memoria y que sigue siendo una cuestión de disputa y que cuando aparece en las aulas es complejo, ¿sí? Entonces, yo creo que no hay una resolución fácil con respecto a este tipo de cuestiones. Yo les mencionaba el aporte, por ejemplo, de López Facal cuando habla de, bueno, él da distintas opciones, ¿no? En sus textos, pero habla de una definición por una imparcialidad comprometida, ¿sí? Que el docente puede asumir esta actitud a la hora de plantear los temas más conflictivos, ¿sí? No lo alcancé a desarrollar, pero bueno, tiene que ver con manifestar, o sea, puntos de vista, posicionamientos, posturas, no ocultarlos, pero al mismo tiempo no tratar de imponerlos, ¿sí? Promoviendo el análisis de otras opiniones y animando a que los estudiantes discutan lo que afirman, ¿no? Contrastarlos con las fuentes, generar entre todos la construcción de algo diferente a lo que cada uno sostiene o lo que cada uno está convencido, ¿sí? Igual no es una tarea sencilla, ¿no? Siempre cuando trabajamos este tema con los futuros profesores sabemos que muchos colegas promueven una única visión porque creen que es la mejor. No, estoy convencida de que eso no es lo ideal, por más que sea una opinión progresista, podríamos decir entre comillas, pero sin duda para mí no es una cosa que lo tengamos resuelto en la enseñanza de la historia y por eso muchas veces los docentes se alejan de estos temas, ¿sí? Justamente, ¿sí? Directamente no los tratamos porque
no vamos a poder con la discusión que se establezca y tampoco se está dispuesto a veces a tratar de hacer un proceso más largo de contrastación, de discusión, de debate. Bueno, porque no solamente es el profesor en su aula o la profesora en su aula, sino que también hay muchos otros actores que están o que hacen llegar sus voces a las instituciones escolares, o bueno, en el caso de la universidad, obviamente es diferente, instituciones de nivel superior, pero sobre todo eso se ve en la escuela, ¿no? En relación a la idea de cómo conciliar la idea de imaginación con el proceso del método histórico, nosotros asumimos que tienen que estar las dos cuestiones. Nuestros estudiantes vienen con, bueno, mucho de este trabajo, las materias disciplinares, por supuesto, lo que es la formación en el oficio del historiador, es algo que llevamos a través de las fuentes, que tratamos de realizar de manera rigurosa, pero entendemos que, como lo ha dicho mucha bibliografía al respecto, que en realidad en las escuelas no estamos formando a pequeños historiadores, ¿sí? Estamos además pensando en futuros ciudadanos y ciudadanas, y en tal sentido la imaginación interviene no para modificar la idea de, modificar de una manera eh, con un cuentito aquellos procesos históricos que los historiadores analizan de manera rigurosa, sino justamente tiene que ver con la proyección a futuro, ¿no? Con poder pensarse y proyectarse, en tal sentido la idea de imaginación, ¿no? Con poder proyectarse y pensar en, bueno, cuáles son las orientaciones que nos brinda lo que sabemos para poder imaginar distintos futuros alternativos, ¿no? Entonces, en ese sentido se está pensando. Y en algo que es una cuestión fundamental, ¿no? Algo que siempre repetimos, digo por eso, no lo digo a título individual, sino que tiene que ver con cuestiones charladas y compartidas, con pensar que en el pasado se tuvieron opciones y que eso es justamente lo que nos anima a pensar, por supuesto condicionado por ciertas cuestiones estructurales, pero al mismo tiempo pensar que los procesos no están cerrados, que si queremos modificar algo en el futuro, podemos utilizar la imaginación. Yo lo planteaba sobre todo de esa manera, ¿sí? En realidad, bueno, tenía previsto, en relación con la pregunta de Diego Arias, tenía pensado mencionar algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Tengo, bueno, algunos, y ello menciona los informes que tenemos de nuestros alumnos practicantes, están las observaciones de clases, bueno, podría explayarme más en relación con eso, pero bueno, algo dije, creo, si entiendo bien lo que me está preguntando, que tiene que ser con diversidad de materiales, con una propuesta de contenidos que sea alternativa a la de los profesores que ellos visitan en las aulas que les asignamos, de los cursos que los asignamos, a través de preguntas que resulten lo más interesantes y problematizadoras posibles. No siempre se logra, yo mencionaba hacia el final de mi charla, teniendo en cuenta la posibilidad, por supuesto, de tener un intercambio con los estudiantes. Estamos tratando de que la
las clases en las escuelas no sean una copia de lo que generalmente se hace en la facultad, que lamentablemente la mayor parte de las clases siguen siendo expositivas. Y entonces, en ese sentido, del intercambio permanente, del poder utilizar la explicación, pero también muchos otros tipos de recursos, para poder generar esa desnaturalización de ciertas ideas y poder plantear algo mucho más interesante y más útil, podríamos decir, entre comillas, para aquellos destinatarios específicos de esta enseñanza, ¿sí? Entonces, bueno, se dan muchas experiencias realmente muy, muy valiosas. Algunas, bueno, no llegan a ser desarrolladas como o se busca o se pretende, ¿sí? Lamentablemente, bueno, los tiempos, las ciertas influencias institucionales, lo que se supone que hay que dar, están condicionando. Además, bueno, las concepciones de historia que tienen los estudiantes jóvenes, los jóvenes a lo largo de su escolaridad, ¿sí? Pero bueno, son todos los obstáculos que hay que empezar a deconstruir para poder llevar a cabo un planteo que pueda resultar en alguna medida innovador. Sabemos que de innovación se habla mucho, generalmente se escribe muchísimo sobre esto y muchas veces la realidad no se condice con los propósitos de la enseñanza, ¿no? Por los propósitos declarados de la enseñanza. Una experiencia interesante también es poder construir al final de esas prácticas de nuestros alumnos, y también se lo proponemos a veces a los colegas de ejercicio, un plan alternativo, ¿no?, de un curso escolar, ¿sí? Que ello hace que se pueda asimismo pensar en algo más sistemático. Como yo decía, es muy difícil que con una clase cambiemos el panorama de la construcción de ese pensamiento que estamos haciendo en las aulas. Doctora Mariela, tenemos el último bloque de preguntas. Serían 3 preguntas y con eso pues daríamos finalización al encuentro. La profesora Carmen Cecilia Faustino Ruiz dice, ¿podría hablarnos un poco más de los estudios sobre imágenes que tienen los estudiantes sobre el futuro y su relación con la historia? Esa sería la primera. La segunda, el profesor Diego Arias pregunta, dado que los problemas sociales relevantes convocan fundamentalmente al tiempo presente, ¿no está supeditado el saber histórico al sociológico o político? Y por Facebook tenemos una pregunta que dice, discúlpame, dice, en el currículo oficial de enseñanza de la historia en Argentina, ¿se ha concretado el proyecto formativo de pensar problemas sociales relevantes de alguna forma? Si es así, ¿habría algún ejemplo? Con esas 3 preguntas, profe. Bien, bien. Bueno, en realidad podríamos decir que no está incorporado al currículum en Argentina. A ver, hay algunas orientaciones nacionales que se han elaborado en los últimos años, creo que ya una década o más, en que se establecen algunos núcleos interesantes para pensar el pasado, incluso para establecer puentes con otras disciplinas, pero realmente todavía no está incorporado, ¿sí? Realmente, bueno, no se habla en esos términos, no está planteado en esos términos. Las renovaciones curriculares muchas veces plantean algunas cuestiones que no cambian nada, ¿no? Porque en cada jurisdicción se sigue haciendo lo mismo,
Y después, bueno, cada profesor tiene su margen para decidir si va a seguir haciendo lo que hace o lo modifica. Podríamos decir, o sea, por ahí no podemos generalizar, ¿no? Pero, bueno, en Argentina, les decía, hay orientaciones nacionales, pero después cada provincia define su diseño curricular, está descentralizado en ese sentido. Hay algunas ideas de renovación, pero generalmente no cambian demasiado. Entonces, muchas veces tampoco cada colega se define o se reconoce como un profesional autónomo. Entonces, se sigue trabajando más o menos sobre las mismas líneas, ¿no? Estoy pensando como un ejemplo, porque eso, bueno, en los últimos días también he leído algunos trabajos de algunos estudiantes del posgrado. Hay un profesor que viene, bueno, de otra disciplina, no es historiador, pero bueno, le interesa la historia, y plantea, por ejemplo, cómo trabajar en el aula a partir de los últimos acontecimientos en Estados Unidos, en relación con la discriminación de ciertos grupos sociales. Plantea el problema de manera muy precisa, cómo hacer un rastreo histórico y cómo establecer algunas cuestiones comparativas. Eso me parece muy interesante, pero bueno, lo está planteando en un nivel de posgrado, ¿no? Yo diría que falta mucho recorrido para poder incorporar este enfoque efectivamente y de manera más general en las aulas de secundaria, ¿sí? Bueno, en relación a las posibles comunicaciones, ¿no? con otros saberes sociológicos y políticos, sí, coincido. La gran pregunta es, o sea, lo ideal es poder hacer el planteo de un problema en el que haya colaboración de docentes de estas distintas disciplinas. En el caso argentino, no sé qué sucederá en otros países, pero los saberes sociológicos y políticos han tenido una presencia muy marginal en el currículum, ¿sí? En general sigue habiendo un predominio de la historia y la geografía. Pues no lo digo yo, sino que hay estudios sobre esto. Y son muy marginales las asignaturas que tienen que ver con este tipo de saberes, ¿sí? Por supuesto que sí, lo contesto afirmativamente. Por eso, el desafío está pensar cómo desde la historia podemos trabajar con alguna de las herramientas que nos proveen estas otras disciplinas, lo cual exige un profesor mucho más formado y dispuesto a generar cosas nuevas en tal sentido. Y con respecto a las imágenes de los estudiantes sobre el futuro y su relación con la historia, bueno, yo misma he hecho algunos ejercicios en la escuela secundaria, siguiendo fundamentalmente los trabajos de Santisteban y Anguera, en el sentido de, bueno, pensar, por ejemplo, ¿no? Venimos trabajando sobre la conformación del sistema capitalista, traer a colación las nociones que los alumnos han construido sobre el sistema y su dinámica y funcionamiento en los últimos siglos, ¿sí? En los últimos 2 siglos por lo menos, y establecer o plantearles algunas preguntas en las que ellos tienen que utilizar esos conocimientos para pensar en los distintos futuros, ¿no?
La verdad que es muy interesante, es algo con la que recién se está comenzando, que rompe con esta cosa de decir, bueno, en la clase de historia enseñamos solamente sobre el pasado, enseñamos a interpretar el pasado, con alguna cosita que tenga que ver con el presente, porque nos está planteando el desafío de algo más allá que tiene que ver el futuro, ¿no? Cómo proyectarnos a partir de lo que sabemos, interpretamos y conocemos del pasado de una sociedad y del presente y de ciertas cuestiones que tienen que ver con continuidades y rupturas. Mi experiencia ha sido que cuesta, ¿no? También lograr que los alumnos puedan pensar críticamente lo que están viviendo y lo que están imaginando a partir de esa mirada que a veces sí se logra crítica sobre el pasado, ¿sí? Bueno, la cuestión del capitalismo es un ejemplo concreto que me gusta dar porque lo trabajé específicamente en las aulas a partir de lo que sugiere la bibliografía. Perdón, y voy a agregar una cosa más. Generalmente se ve el futuro como algo que no se puede modificar, ¿sí? Y que, bueno, tiene que ver con mucho esto, bueno, el sistema siempre va a ser el mismo, el capitalismo no va a terminar nunca, ¿sí? Entonces, sobre las imágenes, que a menudo aparecen imágenes bastante pesimistas en ese sentido, ¿sí? Bueno, profesora Mariela, ha sido un gusto tenerla con nosotros desde la dirección de los grupos Religiones, Creencias, Utopías y IEP. Le enviamos un saludo fraterno, esperando que todo esté bien en su país y en el de todos los participantes de hoy. Me gustaría cerrar esta charla de hoy, finalmente, con las dos conferencias que tenemos la próxima semana a cargo de la doctora Mabel Paola López Jerez y Jason Donnelly Germinari. La primera conferencia del área disciplinar la tendremos el día jueves, cargo de la doctora López Jerez, la civilización y la violencia conyugal y las estrategias de ascenso social en la Nueva Granada en el siglo XVIII. Y nuestra segunda conferencia para el día viernes, para el día de hoy, que está sobre la enseñanza de la historia, notas sobre el pensamiento histórico en la escuela. Entonces, están cordialmente invitados en este mismo horario la próxima semana. Muy agradecido por su participación y espero que tengan un feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias.